Hola, gente chismosa del internet. Hoy estamos una vez más aquí con Wicate Chisme, tu podcast favorito. Y el día de hoy, como verán, quise caracterizarme de Michael Jackson en esa canción de The Way You Make Me Feel, pero claramente no lo logré porque la camisa es más azul que esta. Pero bueno, lo intenté y me dejé el mechoncito de fuera, que claramente no está rizado, pero lo intenté, ¿ok? Y bueno, obviamente me caracteriza el día de hoy porque vamos a hablar de Michael, porque ya se estrenó su biopic y no la fui a ver en el cine, pero la vi en mi casa. No de la forma más legal posible, pero igual la vi. Y bueno, el día de hoy les vengo a hacer una recomendación que hace poco me vi una serie que se llama Si los deseos te desvivieran, porque no voy a decir la palabra. Y está en Netflix. Es una serie coreana. Como que al principio da un poco de cringe porque dices, ay, mezclan el terror con la nueva tecnología, porque quieren hacer terror para la generación Z. Pero sí me mantuvo como bastante interesada y en tensión, así que sí las recomiendo. Y bueno, amiguita, ¿tú cómo estás? Hola amiguita, ¿cómo estás? Bueno, yo por aquí, todo tranqui, todo bien. No he hecho mucho en realidad, no tengo nada que recomendar, no sé, no veo nada, solo veo YouTube. Pero les voy a recomendar que vayan a seguir a la Fundación Loki Bienestar y a cualquier refugio de animalitos en Instagram, también a los poliperros, a la cuenta de los poliperros. Y es que estaba obsesionada con un caso de un perrito que lo encontraron, lo rescataron en Quito y era un perrito que al parecer lo tenían como carnada para entrenar a otros perros para peleas clandestinas. Y me partió el corazón y he estado donando mucho, así que les hago un llamado para que vayan a donar si pueden. O compartan, sigan a la cuenta y así. Se llama Fundación Loki Bienestar en Instagram. Y bueno, ahora sí, para lo que vinimos, al chisme potente de Michael Jackson. Hoy vamos a hablar sobre esta figura bastante polémica, pero también uno de los más grandes artistas de la cultura pop, Michael Jackson. Porque sí, hace poco se estrenó su biopic y, como era de esperarse, revivió todo: lo bueno, lo incómodo y lo que mucha gente preferiría no volver a discutir. Así que hoy vamos a hacer lo mejor que sabemos, que es hablar de gente que ni nos topa. Ok, ahora un contexto rápido. Cuando hablamos de Michael Jackson, estamos hablando de uno de los artistas más influyentes de la historia. Y no solo fue cantante y compositor, pero también un gran bailarín. Y básicamente cambió la forma en la que entendemos el pop desde los años 80. Por algo se ganó el título del rey del pop. Su impacto no solo fue en la música, sino en todo lo que lo rodea: los videos musicales, las coreografías, los conciertos. Convirtió el espectáculo en algo mucho más grande y, además, en una época donde la industria estaba súper marcada por el racismo. Él logró romper muchas de esas barreras, sobre todo en espacios como MTV, del cual hablaremos más adelante, donde los artistas afroamericanos casi no tenían visibilidad. En lo personal, tuvo una vida bastante expuesta. Se casó primero con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, pero ese matrimonio duró poco. Y después se casó con Debbie Rowe, con quien tuvo a sus hijos, Prince Jackson y Paris Jackson. Y más adelante tuvo un tercer hijo por gestación subrogada, conocido como BG. Y bueno, su muerte también fue impactante. Falleció en 2009 a los 50 años en Los Ángeles a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. De hecho, su médico fue acusado de homicidio involuntario en 2011 y cumplió una condena de 2 años de prisión. Y lo más fuerte es que justo antes de morir estaba preparando una serie de conciertos con los que planeaba volver a los escenarios a lo grande. Y bueno, otra parte importante de la vida de Michael Jackson es la banda de Jackson 5. Porque esto es muy importante para entenderlo, porque es como que iniciar desde cero donde comenzó su carrera. Michael creció en Gary, Indiana,
en una casa pequeña junto a sus 8 hermanos. De hecho, él mismo decía que podías cruzar la casa en unos cuantos pasos, así de pequeña era. Ellos tenían una familia muy grande con pocos recursos, pero con mucho talento. Y ahí entra su papá, Joseph Jackson, que al darse cuenta de que sus hijos tenían este talento musical, decide formar una banda con ellos, y así nacen The Jackson 5. Michael, con apenas 5 años, se convierte en la voz principal de esta banda. Pero no todo era tan bonito como suena, porque Joseph era conocido como un padre extremadamente estricto, como ustedes se habrán dado cuenta en la biopic. Y según varios miembros de la familia, también era violento. El mismo Michael contó años después. Se sentaba con nosotros en casa todos los días después de la escuela y nos hacía ensayar. Actuábamos para él y nos criticaba. Si te equivocabas, te pegaba. A veces con un cinturón, a veces con una vara. Y también decía algo que te deja pensando bastante. Solo una mirada causaba miedo. Así que obviamente eso nos lo ven reflejado ahí en la biopic porque se ve mucho cómo le decía Joseph a su hijo, mírame los ojos, Michael, mírame. Y él no podía mirarlo, así que era evidente que le daba mucho miedo y eso Michael sí lo dijo muchos años después, que aún le seguía a veces dando un poco de miedo, a pesar de que él ya era un adulto. Entonces, bueno, mientras por fuera veíamos a un grupo de niños que estaban brillando en el escenario, por dentro había unos niños que estaban creciendo bajo una presión constante, con disciplina dura y casi sin infancia. Aún así, el talento obviamente era innegable. Firmaron con Mountain Records y se volvieron un fenómeno casi de inmediato. Tuvieron 4 número 1 seguidos y empezaron a tener giras por todo Estados Unidos. Y ahí es donde se ve que Michael comienza a destacar mucho más que sus hermanos en el grupo. No solo cantaba bien, sino que tenía una presencia escénica que no era normal para un niño tan pequeño. Pero con el paso del tiempo su voz cambia y comienza a haber tensiones dentro de la banda y también dentro de su familia. Por lo que primero tienen un problema con la disquera, así que deciden separarse. Y algunos caminos se separan porque uno de los integrantes de la banda, que es Jermaine, se queda en Mountain Records porque estaba casado con la hija del dueño de esta disquera, mientras que los demás hermanos de la banda deciden cambiarse a otra disquera. Y ahí es donde Michael comienza a construir algo por su propia cuenta en solitario. Aquí una pregunta. ¿Solo era abuso físico el que le hacía Joseph a los niños? ¿O solo al Michael o les abusaba a todos los hermanos por igual? Según tengo entendido, era con todos. O sea, todos como que los exigía bastante y les pegaba y así. Obviamente creo que los demás no sé si contaron como su experiencia como tal, porque al final la investigación que, digamos, yo realicé fue solo de Michael y él sí dice que era como, o sea, él cuenta su propia experiencia, que él lo violentaban así, y también era psicológicamente porque dice que se burlaba de él, que obviamente eso luego tiene repercusiones en su vida, que más adelante hablaremos qué repercusiones tuvo, porque psicológicamente también lo dañó mucho. Vi por ahí que también, no sé si esto era cierto o no, pero se supone que le decían mucho como que, ay, tienes la nariz grande o narizón, siempre le decía él, pero no se sabe si era como que su papá el que comenzó con esa burla o eran sus hermanos, que eso obviamente, como dije, ya más adelante veremos que eso le afectó muchísimo. Pero creo que sí era con todos, obviamente con Michael más porque él era el menor de todos y como cualquier niño se distraía mucho o estaba muy cansado, no quería ya como estar ensayando y lo castigaban más. Yo solo quería comentar que definitivamente hubo violencia física, violencia verbal y violencia psicológica. Em, Más allá, como que ellos no, en entrevistas no han dado más detalles, pero sí han contado de esas experiencias con esos 3 tipos de violencia que se sabe que ejercía el padre sobre todos los hijos en general, porque es una, como cada uno en su propia historia y en entrevistas personales ellos han comentado estas cosas, pero claro, Michael, al ser como el más famoso de la banda y el más reconocido, pues ha tenido como más exposición su historia y se sabe más detalles sobre eso. ¿Y se sabe si hubo violencia? ¿Cuál es nuestra palabra, código? ¿Sex fachis? O sea, no sé, aquí es algo muy raro esto porque yo de hace muchos años tenía como un recuerdo
de que yo vi una información, pero no sé si lo estoy confundiendo con otro artista o qué onda, pero tengo así como un recuerdo, esto no lo encontré realmente cuando estuve buscando información, pero yo tenía un recuerdo de que había una historia que según creo Michael lo había contado, y era de que creo que una vez, em, creo que el papá había tenido relaciones sexuachis como que al lado de él y él lo había escuchado, había visto, o no sé si era el hermano, uno de los hermanos que había ocurrido eso, y como vivían en una casa así muy chiquita, creo que era como que compartían cuartos o algo así, no sé, un recuerdo así tengo de una experiencia así, pero realmente no creo que hubo ese tipo de abusos en sí, porque no hay como declaraciones ni nada por el estilo, pero como digo, yo eso en algún punto escuché, pero realmente no sé si sea cierto o no, porque como Michael era muy famoso, siempre inventaban muchas cosas, o sea, hay mil teorías conspirativas de su historia, de cosas que le pasaban, entonces, pues realmente no sé si eso sea cierto o no. Y bueno, continuando con su historia, ya cuando Michael se convierte en solista, él no quería ser una persona que solo tuviera éxito, sino que quería hacer algo que nadie hubiera hecho antes. Su primer gran golpe fue Off the Wall, producido por Quincy Jones. Y este fue un éxito enorme que vendió millones de copias y tuvo varios hits. Pero a él no le fue suficiente. Sentía que la industria todavía no lo tomaba tan en serio como él quería. Así que ahí es cuando llega Thriller. Y literalmente cambia todo porque fue el álbum más vendido de la historia. Este álbum no solo fue el más vendido o exitoso, sino que fue histórico. Se convirtió en un álbum que ganó múltiples premios y lo llevó a un nivel de fama global, que muy pocos artistas habían alcanzado o han alcanzado. De ahí salen canciones como Billie Jean y Beat It, y momentos icónicos como el Moonwalk en televisión, que básicamente lo terminó de convertir en un fenómeno cultural. Además, sus videoclips lo ayudaron a redefinir la industria. Ya no era solo promoción de su música, sino que también eran casi que eventos los videoclips. Y también jugaron un papel muy importante para romper barreras raciales en espacios como MTV. Después vinieron álbumes como Bad y Dangerous, que confirmaron que el éxito de Michael no era una etapa pasajera, sino que era para un éxito perdurable a largo plazo. Pero mientras su éxito crecía, también lo hacían los rumores, las presiones y los aspectos más complejos de su vida personal. Sí, hasta aquí podemos ver que Michael siempre fue una persona muy creativa y nos dio esos grandes éxitos de la música pop, los cuales son leyendas desde este punto. Pero bueno, a la par de que su carrera estaba en la cima, su vida personal se iba complicando cada vez más. Y uno de los temas que más marcó su imagen pública fue su apariencia física. Desde mediados de los 80, el cambio en su tono de piel empezó a generar todo tipo de rumores. Mucha gente decía que se estaba blanqueando la piel, pero él siempre lo negó. De hecho, en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993, explicó que él tenía esta enfermedad llamada vitiligo, que hace que la piel pierda su pigmentación. Y decía algo así como que básicamente él no podía controlarlo y que usaba maquillaje para poder igualar el tono de su piel. Con el tiempo se confirmó que sí padecía esta condición, pero ese no era el único problema de salud. También se habló de que tenía lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmune y en él específicamente le afectaba la piel y lo hacía extremadamente sensible al sol. Por eso muchas veces lo veíamos con guantes, sombreros, lentes oscuros y a eso se le suma algo mucho más complejo que era la relación de él con su propia imagen. Con los años, su rostro cambió muchísimo y se cree que se sometió a múltiples cirugías. Y personas cercanas incluso decían que él no se sentía cómodo con su apariencia desde joven. Y aquí entra un tema delicado, porque todo apunta a que también lidiaba con dismorfia corporal, además de estrés extremo e insomnio crónico. En 1984, durante la grabación de un comercial de Pepsi, ocurrió un accidente donde su cabello se incendió por los efectos pirotécnicos. Y la quemadura fue bastante grave, fue de 3er grado y afectó su cuero cabelludo. Hay incluso algunas personas que decían que literalmente tenía un hueco en la cabeza.
Y bueno, a partir de ahí tuvo que someterse a tratamientos médicos y cirugías reconstructivas, pero también es cuando empieza su relación más fuerte con los analgésicos y más tarde desarrolló una fuerte dependencia a los medicamentos. En 1993, él mismo admitió que era adicto a analgésicos, diciendo que estaba física y emocionalmente agotado. Entró a rehabilitación en ese momento, pero la dependencia a sedantes y otros fármacos continuó durante años. Y esto conecta directamente con su muerte en 2009, que fue causada por una intoxicación de medicamentos. Su médico, Conrad Murray, fue posteriormente condenado por negligencia. Y es que Michael decía que tenía demasiadas lesiones a partir de las giras, de todos los tours, y también debido a esta condición de insomnio crónico, él necesitaba ser medicado para poder descansar. Algo que mucha gente no sabe es que, a pesar de todo su éxito, sus finanzas también estaban en crisis. Después de las acusaciones y varios problemas legales, su situación económica se deterioró muchísimo. Llegó a tener deudas de más de $500 millones, entre gastos excesivos, demandas y préstamos con intereses altísimos. Su patrimonio estaba bastante comprometido. Incluso tuvo que vender Neverland, que era uno de sus espacios más preciados, y por eso, poco antes de morir, estaba preparando una serie de conciertos gigantes, llamado This Is It, con la idea de volver a lo grande y también de estabilizar su situación económica. Pero esos conciertos nunca llegaron a pasar. Ok, ahora vamos a entrar en uno de los temas más debatidos alrededor de Michael Jackson, y es la idea de que él nunca quiso crecer. Primero, algo importante, el síndrome de Peter Pan no es un diagnóstico oficial. No está en manuales de psiquiatría y es más bien un término de la psicología actual, que se usa para describir a adultos que evitan las responsabilidades o que se aferran a una especie de infancia permanente. Se habla de una inmadurez emocional, escapismo, miedo al compromiso, pero también de algo mucho más profundo. Personas que tuvieron infancias difíciles y que de alguna forma intentan recuperar eso que no vivieron. Y evidentemente Michael tenía este síndrome, que aunque nunca fue como que lo diagnosticaron, porque como les digo, no es un diagnóstico real, se notaba mucho por su comportamiento o por cómo también lo retrataron en la biopic. Él mismo decía cosas como: nunca tuve la oportunidad de hacer las cosas divertidas que hacen los niños. Y eso conecta directamente con su infancia en The Jackson's 5, donde básicamente creció trabajando. Ya de adulto construyó Neverland, un lugar inspirado en el mundo de Peter Pan, ese niño que nunca crece. Era una especie de parque de diversiones privado, lleno de juegos, animales y fantasía. Y él mismo decía que se identificaba mucho con Peter Pan. Desde su perspectiva, este lugar era una forma de sanar, de darle a otros niños lo que él nunca tuvo. Pero aquí es donde todo esto se vuelve muy polémico, porque mientras algunos veían esto como algo inocente o incluso triste, otros empezaron a cuestionarlo, sobre todo por comportamientos que desde una mirada adulta resultaban difíciles de entender, como invitar a niños a quedarse en su casa. Y la biopic retoma esta idea. Lo muestra como alguien con una mentalidad infantil que no dimensiona cómo sus acciones pueden ser interpretadas en el mundo real. Eso ha dividido muchísimo a la gente, porque hay quienes creen que esto explica su comportamiento y otros que sienten que se está usando como una forma de justificar cosas mucho más graves. Además, su imagen pública también alimentaba esta narrativa. Tenía un chimpancé como mascota llamado Bubbles, que lo acompañaba incluso en giras. Había rumores rarísimos como que dormía en una cámara de oxígeno o que quería comprar restos humanos del hombre elefante, cosas que según dice él mismo ayudó a difundir. Entonces, claro, poco a poco se fue construyendo esta figura de que él era alguien excéntrico, infantil y casi fuera de la realidad. Y esto es bastante importante porque todo este contexto influye directamente en cómo se interpretó lo que vino después. Así es. Fun fact, Bubbles vive hasta el día de hoy, tiene como 50 y pico de años y vive en un santuario porque cuando él fue creciendo ya empezó a mostrar signos de violencia, agresividad, porque dice que esto pasa con los chimpancés al hacerse adultos. Entonces
de ahí ya lo enviaron a un santuario y hasta ahora vive ahí, muy feliz, por cierto. Es el líder de su manada, según vi en unos videos. ¿Cuál Pero fue su mascota favorita de la película? creo que Bubbles. Es que es el que más protagonismo tiene. Ah, también la llama. La llama Louis, que le Yo también arruinó es la la llama. colaboración con Queen. Sí, también vi eso. Pero bueno, ahora sí, llegamos a la parte más incómoda y polémica de la historia de Michael, porque todo lo que hablamos antes de su infancia, su relación con la niñez, Neverland, es justamente lo que hace que este tema sea tan complejo. Las primeras acusaciones llegan en 1993, cuando un menor lo acusa de abuso. El caso no llegó a juicio penal, pero sí hubo un acuerdo económico millonario. Y algo importante es que ese acuerdo no fue una admisión de culpabilidad, según la defensa. Aún así, esto marcó un antes y un después en su carrera. Años después, en 2003, todo vuelve a explotar tras el documental Living with Michael Jackson, donde se le ve compartiendo con un menor, Gavin Arvizo, incluso tomados de la mano. Ahí fue cuando muchas personas empezaron a cuestionar abiertamente su comportamiento. En ese mismo documental, él defendía estas acciones diciendo que no había nada de malo, que era algo inocente, incluso hermoso. Pero claro, para mucha gente eso fue una señal de alerta enorme. Después de eso se abre una investigación formal, se allana Neverland y en 2005 se da un juicio bastante mediático. La fiscalía intentó demostrar que existía un patrón de comportamiento, mientras que la defensa argumentó que las acusaciones eran inconsistentes y que había intereses económicos detrás. Hubo testimonios de todo tipo, algunos que lo acusaban y otros que lo defendían completamente, como Macaulay Culkin, que siempre ha sostenido que nunca vivió nada inapropiado con Michael Jackson, que de hecho son muy buenos amigos y Macaulay Culkin es incluso padrino de algunos de sus hijos. Al final, el jurado lo declaró no culpable en todos los cargos, pero eso no significa que el tema se haya cerrado, porque más allá del veredicto legal, la opinión pública quedó totalmente dividida. Hay quienes creen en su inocencia y otros que consideran que hubo comportamientos como mínimo cuestionables. Y eso es lo que hace que este caso siga siendo tan debatido hasta hoy. Su imagen quedó marcada, su carrera se vio afectada y aunque años después intentó regresar, el peso de todo esto nunca desapareció. Ok, antes de continuar, quisiera agregar un dato sobre el caso de 1993, que fue el niño Jordan Chandler, porque en este caso, justo como que fue, a pesar de que hubo este acuerdo económico, también se hizo varias pruebas como que diríamos demostraron la inocencia de Michael, que fue que a Jordan le pidieron que hiciera una descripción del el físico de Michael, de cosas que digamos uno podría ver así superficialmente, cosas como marcas en su cuerpo o las manchas de vitiligo que tenía. Y Chandler hizo como un dibujo con esos aspectos y luego a Michael tuvieron que someterle a una revisión física, o sea, básicamente lo desnudaron y le tomaron fotografías a todo su cuerpo y eso fue básicamente una humillación para él, pero se demostró que claramente Chandler estaba mintiendo porque nada de lo que él dijo coincidía con lo que hicieron la revisión de su cuerpo. Perdón, quería comentar algo ahí también, que en la actualidad, no en la actualidad, perdón, después de que Michael falleció, Chandler dio declaraciones y dijo que nunca había sido cierto lo que él dijo en el juicio y que todo lo había hecho por su papá, que lo arrastró a que abran ese caso y que se haya dado todo. Sí, sí, justamente igual en los juicios decían mucho que Chandler siempre como que miraba a su papá y como que él, no sé, le daba señales o cosas así, entonces muchos decían que sí, obviamente estaba esto incitado por el papá para tener alguna recompensa económica. Y bueno, obviamente luego, años después de que Michael muriera, todo este tema volvió a hablarse
porque en 2019 sale un documental que se llama Leaving Neverland y vuelve a encender absolutamente todo. Este documental está dirigido por Dan Red y se centra en los testimonios de dos hombres, Wade Robson y James Safechuck. Ambos afirman que Michael abusó de ellos cuando eran niños durante varios años. Y lo fuerte del documental es que no se queda como en algo superficial, sino que ellos entran en detalles bastante explícitos de lo que pasó en lugares como Neverland. Ellos cuentan que en ese momento no lo veían como algo malo, que Jackson les hacía creer que esta relación era especial o incluso romántica, y que solo entendieron lo que realmente había pasado cuando crecieron. También habla de que hubo mucha manipulación emocional, de cómo según ellos Michael los alejaba de sus familias, les pedía que guarden secretos y construía una relación de dependencia. Y esto obviamente generó un impacto enorme. Porque por un lado hay personas que consideran que estos testimonios son una validación de las sospechas que existían. Y por otro lado hay quienes cuestionan la credibilidad de los acusadores. Sobre todo porque en el pasado algunos de ellos ya habían defendido públicamente a Michael Jackson. Entonces otra vez la opinión pública estaba dividida. Y algo que más se añade a esta controversia es que durante años la familia Cazio, que se consideraba como la segunda familia de Michael, lo defendió públicamente. Incluso en entrevistas con Oprah Winfrey, sus hijos dijeron que nunca había pasado nada inapropiado. Pero años después, varios de ellos cambiaron su versión. Ahora afirman que también fueron víctimas y que durante mucho tiempo guardaron silencio porque se sentían manipulados o porque no entendían lo que estaba pasando. Algunos incluso dicen que no procesaron lo vivido hasta que vieron Leaving Neverland, porque sus experiencias coincidían con lo que ahí se contaba. Y esto vuelve todo aún más complejo, porque ya no se trata solo de un caso o dos testimonios, sino que de algunos relatos que siguen apareciendo con el tiempo. Cabe aclarar también que los hermanos Casio ya habían puesto la demanda en febrero de este año, pero se hizo como más público el caso actualmente porque dieron una entrevista al New York Times y la entrevista se publicó el mismo día que se estrenó la película. ¿Coincidencias? No lo sé, pero ahí está el hecho. Ahora sí, llegamos al presente. Porque en el estreno de la biopic Michael, todo esto volvió a ponerse sobre la mesa. Pero más allá de la película en sí, lo que más ha llamado la atención son las ausencias. Por ejemplo, Janet Jackson decidió no participar en el proyecto. Según contó su hermana LaToya Jackson, simplemente Janet declinó la invitación y aunque no se dieron muchas explicaciones, claramente es una decisión que dice bastante. Y no es la única. Paris Jackson, su hija, también marcó distancia. De hecho, dijo públicamente que tiene cero participación en la película y dejó caer algo bastante fuerte, que el proyecto parece más dirigido a fans que aún viven en una especie de fantasía sobre la historia de su padre. Y eso ya te da una idea de cómo incluso dentro de la familia no todos están de acuerdo con cómo se está contando la historia. Mientras tanto, otros sí están completamente involucrados, como su sobrino Jafar Jackson, que fue quien interpreta a Michael en la película, y algunos de sus hermanos que han apoyado el proyecto desde el inicio. Y aquí entra otra figura clave, Jermaine Jackson, porque su relación con Michael siempre fue un poco complicada. Desde los tiempos de Jackson 5, Jermaine tenía un rol importante, pero poco a poco fue quedando opacado por el crecimiento de Michael y eso generó tensiones. Incluso cuando el grupo dejó Motown Records, él decidió quedarse separándose del resto de la familia y con los años esa relación fue una mezcla rara de admiración y resentimiento. Hubo momentos en los que lo criticó públicamente, canciones que parecían dirigidas a él, pero también etapas donde lo defendió, especialmente durante los juicios. O sea, nunca fue una relación simple, como podemos ver. Y ahora con la biopic vuelve a estar en el centro, apoyando el proyecto mientras otros miembros de la familia toman distancia. Incluso se ha hablado de tensiones internas por cómo se presenta la historia que se muestra y sobre todo qué se omite. Porque sí, otro punto polémico es que la película termina justo hasta antes de uno de las acusaciones más graves que hubo en contra de Michael. Y sí,
Lo más chistoso como de todo esto es que Jafar es hijo de Jermaine. Entonces es como que muchos fans dicen es irónico como el hermano que más humilló a Michael, que, con el que más beef había, ahora su hijo es el que está interpretando a Michael. Pero siento que sí hay una diferencia muy clara en cómo Jafar se está tomando las cosas a cómo Jermaine se está tomando igual esto de la biopic. Porque mientras Jafar está como eh, pues tomando todo con muchísimo respeto, se ve que admira mucho a Michael y intenta pasar como bastante desapercibido sin llamar la atención de todo esto porque él lo que está haciendo es interpretar un papel, más no quiere como que ser el imitador de Michael. Entonces se ve que evita, por ejemplo, no sé, en público bailar como él o hacer gestos parecidos a él. Y en cambio, Jermaine está como, o sea, en la premier llegó de que con un traje así súper brilloso y con su esposa que estaba vestida así como princesa, literalmente llevaba una tiara y todo así como muy ostentoso para llamar la atención, mientras que su hijo, que es el protagonista, fue de lo más tranqui posible. Entonces como que muchos están criticando eso porque no tenía una buena relación Michael con Jermaine y es quien más como que se siente como el centro de atención de todo esto. Por otra parte también está otra persona que es la Toya. Jackson también fue una persona que hizo acusaciones muy graves de Michael, incluso hubo un momento en el que ella dijo que las acusaciones de todo esto de los abusos eran ciertas, pero luego ella misma declaró que no, que solo había estado mintiendo porque se sentía como, o sea, había algún problema ahí con Michael. Bueno, ella al final sí se terminó disculpando mientras Michael aún vivía y él la perdonó y todo, pero los fans no olvidan, claramente. Entonces, como que muchos sí están criticando eso. Yo les tengo un dato curioso. El productor de esta película, Graham King, también hizo Bohemian Rhapsody. Así que propongo un reto de likes. 50 likes y hacemos un video de Queen, Bohemian Rhapsody. 2 likes y... 50. O sea, está chistoso. Ahora que lo dices es como que tiene sentido. O sea, a mí me encantan, debo decir que a mí me encantan mucho las biopics, principalmente de la gente que es así, artista, cantante y todo eso. Me encantan, yo lo disfruto mucho. Y a mí Bohemian Rhapsody sí me gustó mucho, yo lloré. Incluso yo nunca había sido fan de Queen y cuando la vi por primera vez, yo lloré y dije, esto es hermoso. Y con Michael siento que me quedó a deber. No sé si vaya a haber otra parte o qué, pero sí siento que dejarla hasta ahí no fue una gran elección. Siento que sí se debió extender o poner momentos mucho más importantes. Creo que todos esperaban como que si hubiera más cosas más allá, tal vez ver todo esto de la polémica que hubo con lo de las acusaciones y así. Creo que muchos esperaban ver eso también. Y por otra parte, siento que igual esta biopic no me gustó tanto porque se nota mucho que es un lavado de la imagen de la familia de Michael. Solo como que dejan mal al papá y hacen ver como que si uno no es fan de Michael Jackson, tú dirías, ay, sus hermanos eran re geniales, se llevaban re bien. Cuando él anunció que ya no iba a haber más giras, los hermanos lo vieron con tanta felicidad. Pero eso es mentira porque en la vida real los hermanos estaban enojados con Michael porque la gente iba a verlos por Michael. O sea, obviamente sí, ellos tuvieron un momento, su peak de su carrera y todo, pero ya para ese momento donde hicieron la gira de Victory, ya no era lo que habían sido y la gente iba por Michael porque ellos querían ver a Michael, no a los Jackson 5. Entonces, como que sí, hubo un lavado de la imagen de ellos. Y que no le hayan puesto a Janet, que fue la hermana con quien más tuvo relación Michael, con quien más cercano se sentía, eso sí no estuvo bien. Pero bueno, se entiende que Janet no quiso participar. Tal vez porque ella también presentía que este era un lavado de imagen y ella no quería nada que ver con eso. Pero también muchos dicen que es porque Janet sí está muy como a favor de lo que piensa Paris de la película y como que quiso, no sé, estar del lado de ella en lugar de involucrarse con el proyecto y así. Pero bueno, ya para concluir esta historia, bueno, vamos a decir que pues hablar de Michael nunca va a ser simple porque tiene una vida muy complicada, o sea, no sé, hay tantas cosas por contar de él que no hicimos como que más en profundidad en muchos detalles, pero sí es una vida bastante complicada, o sea, fue un niño que trabajó desde que era muy pequeño, 5 años, y nunca dejó de trabajar, o sea, obviamente eso le causó demasiados problemas después.
Y sí, él fue un artista enorme que cambió para siempre la forma de hacer pop. Y eso es innegable. Pero también fue una figura que con el tiempo yo siento que sí se idealizó muchísimo. Y casi como que se volvió intocable. Y en cuanto a idealizar, me refiero a que siento que Michael sí era una persona que tenía algunos mm, comportamientos cuestionables. Y no hablo de la situación, la polémica más grande que fue esto, de las acusaciones, porque creo que eso ya como que legalmente se supone que se desmintió y que ahora haya como nuevas acusaciones, igual no podemos como que afirmar que sean ciertas o no, porque ya, o sea, ahora ya no es como que tan fácil de comprobar eso, porque Michael ya no está y no puede defenderse de estas acusaciones nuevas, y igual el proceso para que esto llegue a un veredicto o algo va a ser mucho más complicado por eso. Entonces, no, creo que más que nada yo siento que lo cuestionable que él hacía ser una persona que, así como cualquier otro millonario, tener gastos y cosas como muy así, no sé, exóticas. O sea, yo no estoy de acuerdo con que haya tenido muchos animales que no debían vivir en un lugar como en una casa, ¿saben? A pesar de que sí, él los cuidaba muy bien y todo, no creo que eso era lo correcto realmente. Por ejemplo, con Bubbles es un caso que yo digo que en lugar de ayudarlo, más bien le hizo mal porque sí, muchos decían que, bueno, él lo compró, pero otros decían que él realmente lo rescató de un centro donde hacían pruebas para el cáncer y pues lo llevó con él y lo hizo básicamente vivir una vida humana porque Bubbles lo acompañaba a todas partes, él comía en la mesa con ellos, usaba el mismo baño que Michael, iba de giras y todo eso. Y cuando ya no podía vivir con ellos, porque cuando un chimpancé se hace adolescente, comienza a tener estos comportamientos más agresivos porque es como que reta a su padre. Entonces a Michael le daba miedo que pudiera ocurrir algún accidente con sus hijos que estaban muy pequeñitos. Entonces primero lo manda con un como entrenador de animales que igual participaban como en películas o algo así. Y primero vive con este entrenador por un tiempo, pero después este entrenador se retira, entonces como que llevan a todos los animalitos y así, no sé si solo eran con chimpancés que vivían, pero bueno, los llevan. Y ahí es cuando ya llega a este santuario. Y en este santuario, Bubbles se deprime tanto en los primeros años que intenta quitarse la vida. Entonces era tanto porque él no estaba acostumbrado a la vida como salvaje, a convivir con otros chimpancés, porque había vivido tantos años con Michael de una forma como si fuera un humano. Entonces yo siento que en ese aspecto no me parece bien que las personas adopten así como así a los animales, porque al fin y al cabo Bobo sí sufrió en todo este proceso cuando ya tuvo que adaptarse a otra vida. Y obviamente sí, Michael lo siguió costeando todos los gastos de él y todo eso. Y aún ahora los fans igual donan a este santuario y le envían cosas a Bubbles y así. Y ahora sí ya está bien, pero tuvo un momento en el que estuvo muy mal. Entonces, como que en ese aspecto sí digo, no, 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 no me parece. Y bueno, eso es lo que yo diría. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es importante reconocer que Michael fue un ser humano y que muchas veces se nos olvida eso, porque también mucho de lo que vivió en su vida yo creo que fue debido a que se lo deshumanizó tanto que incluso su familia siento que solo lo veía como una máquina de hacer dinero y él mismo tal vez en algún punto eh, desde mi punto, o sea, desde mi opinión, tal vez él también se sobreexigía para seguir con su carrera y por eso tuvo tantos problemas y complicaciones de salud. Pero, o sea, todo a raíz de esa dura infancia que tuvo, esa crianza tan complicada y haber sido explotado desde tan pequeño, siento que se volvió algo natural para él, como que vivir con ese ritmo y pues incluso los fans como que siempre exigir más de un artista y
verlos como, sí, que ni siquiera fueran personas. Entonces, acosado, o sea, él fue muy acosado por los medios, como que siento que él nunca pudo ser feliz, siento que no tuvo una vida feliz y me da mucha pena, la verdad que yo cuando vi la película sí me llegó muy muy fuerte la primera parte cuando él es pequeño y todo el maltrato que sufre, porque es un niño y los niños son inocentes y no deberían ser obligados a trabajar. Entonces a mí me pegó muy fuerte esa parte y pues sí, creo que también se ha hablado mucho, mucho de sus acusaciones y creo que esa es la parte como que está en todos lados y mucha gente recuerda esa parte, pero también hay otro lado que no se ha hablado mucho, creo yo, de todas las cosas que hizo Michael, todas las donaciones que hizo. Hay demasiados testimonios de gente que lo conoció, que fue cercana a él y que hablan muy bien de él, que siempre fue una persona muy profesional, muy respetuosa, muy cariñoso, muy generoso. Incluso cuando tuvo este accidente, demandó a Pepsi y luego donó todo lo que se ganó en la demanda al hospital. Y también lo que hizo con esta canción de... eh, no me acuerdo cuál es el nombre, pero justo era también para todo lo que se recaudara con esta canción. Creo que es Heal the World o algo así. Em, Era para llevar donaciones también. Todo lo que se haya recaudado con esa canción lo donó. Y bueno, miles y miles de historias de ese tipo. Así que, bueno, al final todos los hechos, la información está ahí disponible y cada quien hará su propio juzgamiento. Pero sí, yo los invito a que recordemos esto y que él era un ser humano también. Y ya, y ya. Eso es todo por hoy. Espero que nos veamos pronto, amiguitos del internet. Les mando un beso, un abrazo, donde quiera que estén. Así que sí, esto ha terminado. Nos vamos aquí recordando a Michael, que fue increíble y que hasta ahora lo sigue siendo porque sigue siendo el ejemplo de muchos otros artistas en esta industria. Ah, y creo que si Heal the World era esa canción que incluso ya tiene como un documental de que fue la noche donde todos los artistas mundiales, top globales, se unieron para hacer una canción por el mundo y luego sacaron una versión en español y no sé, me dio un poco de risa. Pero bueno, adiós. Adiós a todos. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye. Adiós. Y lo más fuerte es que justo antes de dormir... ¿Cómo que antes de dormir? dormir por la eternidad. No puede cantarla, ya no puede cantarla, tuvo un problema sin solución, así que la voy a cantar yo. Esta canción es de Don Michael, con la carita café. Espero que les guste, gracias.